Hola a todos, Dios les bendiga. El día de hoy pues, seguimos una clase más por estos medios virtuales. Esta vez lo estamos haciendo por Zoom para tener alguna medida de poder interactuar. Si alguno se suma a la reunión, pues ahí estaremos, podemos intercambiar algún tipo de opiniones y preguntas. El día de hoy estaremos viendo el tema sobre la dispensación de la conciencia. La clase pasada estuvimos viendo sobre la dispensación de la inocencia. Eh, Entre las tareas que le estuve dando, bueno, es importante que logremos construir a través de todas las clases una línea del tiempo en la cual podamos ubicar los periodos, las distintas dispensaciones, podemos ubicar cuándo empieza una, cuándo termina otra, y podamos ver los cuatro elementos que vamos a estar utilizando para el estudio de cada dispensación. En cada una de estas dispensaciones vamos a ver el estado del hombre, vamos a ver la responsabilidad del hombre, el fallo del hombre y el juicio de Dios a causa del fallo. También vamos a ver personajes principales en cada dispensación, eventos fundamentales y cuándo empieza y cuándo termina. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo. También les recuerdo que en cada clase luego de cada clase, se activará a las 24 horas pues, las tareas que las pueden ver en el Classroom y también vamos a agregar un formulario de preguntas sobre la clase muy sencilla y también para tener un control de ver cuántas personas pueden estar siguiendo la clase. Pues entonces, pues oremos que Dios ponga su mano y que esta enseñanza pueda servirle para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, te rogamos, Señor, que tu presencia y tu poder, Dios mío, esté con nosotros y con todos aquellos que puedan ver esta enseñanza. Dótanos de sabiduría, entendimiento y revelación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, vamos a estar viendo el estado del hombre. Vamos a estar viendo el estado del hombre en cada una de estas dispensaciones. En el caso de esta, vamos a ver que lo que sucede es que el hombre, cuando cae en el huerto del Edén, pues hay un juicio de Dios contra ellos y son expulsados del huerto del Edén, pero sucede algo con la caída, con el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer un momentito Génesis capítulo 3, versículo 7, comparto la pantalla. Vamos a ver. Sí. Génesis capítulo 3, versículo 7. Esto es lo que sucede ahí cuando el hombre y la mujer pues, comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fíjense, aquí la palabra conocieron, estuvieron conscientes, se le abrieron los ojos, se despertó su conciencia y de aquí de este verso es que, por eso es que se llama esta dispensación o este periodo bíblico de la conciencia, porque a partir de este momento es que ellos estuvieron conscientes de su estado, tuvieron conocimiento del bien y el mal. Entonces, además de que, bueno, eh, el, estaban en el huerto de Edén, pues son expulsados y entonces empiezan ellos a tener relaciones, empiezan a multiplicarse poco a poco, pero a partir de ese momento ya ellos tenían conciencia de sus acciones, conocimiento del bien y del mal. Y a partir de ese momento tenían que vivir eh, con responsabilidad respecto a despertar a la conciencia, a este conocimiento que tenían. Sobre este punto quiero hablar un poco acerca de qué es la conciencia. Pues la conciencia es, vamos a llamarlo así, lo podemos comparar como los sensores o los nervios del alma, vamos a llamarlo así, como las alarmas que tuviera, por ejemplo, los sensores de alarma que puede tener, por ejemplo, un carro, que cuando algo anda mal en el motor, pues empiezan a dispararse alarmas. De igual manera,
cuando el ser humano empieza a andar por camino no bueno, empiezan a dispararse alarmas en nuestra conciencia, empieza nuestra conciencia a redarguir, a convencernos, a dar señales para llamar la atención. Entonces, igual lo mismo sucede cuando hacemos el bien, nos aprueba o nos acusa nuestra conciencia. Entonces, esto es importante tenerlo presente. También que la conciencia puede ser distorsionada, puede ser deformada, puede ser cauterizada, según el nivel de información también que nosotros recibimos. Entonces, vamos a ver algunas porciones bíblicas que nos hablan de casos así, porque viene al tema de lo que vamos a hablar aquí sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver. Romanos, capítulo 2, versículo 14, a ver qué nos dice. Romanos, capítulo 2, Romanos 2, y vamos a buscar. Romanos 2, versículo 14, fíjese lo que nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esa es una escritura interesante, por lo que estaba hablando, cómo la conciencia puede aprobarnos, puede acusarnos según lo que hagamos. Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, de personas que, aunque no eran cristianos o no eran parte del pueblo de Dios, pero sí dentro de sí tenían inscrito un conocimiento de lo que es bueno, lo que es malo, y esto Dios lo pone en el ser humano. Por ejemplo, Génesis, capítulo 26, del 6 al 16, vamos a verlo. Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26, del 6 al 16. Vamos, le voy a compartir un momentito la pantalla para que pues, lo puedan ver también, que sea más fácil. Fíjense acá, dice así: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia, etcétera, etcétera. Ok, vamos a leer hasta el 16. Vamos a leer hasta aquí. Perdón. A leer aquí. Se me está la pantalla. Vamos a leer hasta aquí, hasta el 16. Me falta hasta el 16.
Bien. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ok, entonces vemos aquí cómo Abimelech pudo reaccionar a conscientemente, aunque no era parte del pueblo de Dios, como ser humano, había sido despertado también su conciencia y tenía inscrito en él el conocimiento del bien y del mal, y conforme a esto pudo discernir y se comportó bien. En este caso no tomó a la mujer de su prójimo. Vamos a ver otro caso. Acá en la isla de Malta, por ejemplo, esta gente eran bárbaros y sin embargo tenían un conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Vamos a ver en Hechos capítulo 28, versículo 3, Hechos 28, 28. Vamos a leerlo acá. Les comparto acá la pantalla rápidamente. Okay. Isabel, Dios te bendiga. Ya me conecté. Okay. Bien, ya había empezado la grabación ya porque no sabía si se iban a conectar o no. Así que lo estoy grabando Ok, de todas maneras para que después lo puedan ver. Bueno, vale. un poco de reconsiderando, estamos viendo lo de la dispensación de la conciencia. La clase pasada estuvimos viendo la dispensación de la inocencia. Y vemos que en esta dispensación se llama dispensación de la conciencia porque Dios, cuando Adán y Eva prueban del árbol, del fruto del árbol, el conocimiento del bien y el mal, fueron abiertos sus ojos y se despertó su conciencia. Y ahorita estaba hablando un poco sobre algunos apoyos bíblicos de cómo el ser humano, aunque fueran creyentes o no, pues tenían, Dios había despertado la conciencia en ellos y en ellos está un conocimiento del bien o del mal. Puso un ejemplo anteriormente del rey Abimelech, cómo él pudo actuar conforme a su conciencia, el conocimiento del bien y el mal que Dios había puesto en ella, y en este caso de los habitantes de la isla de Malta, cómo eran ellos, por ejemplo, bárbaros, y sin embargo tenían un conocimiento que fue despertado, puesto por Dios en ellos cuando desde el principio el hombre comió el fruto del bien y el mal. Por ejemplo, aquí en Hechos 28:3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Entonces, aunque ellos no habían leído la Biblia, no conocían las leyes de Dios, ellos tenían un conocimiento nato de que el que hacía mal, pues, o era homicida, pues debía pagar con su vida. Este ejemplo es, por ejemplo, Pablo naufragó y ahora lo pica una víbora. Y entonces ellos asocian eso con que él era culpable y por eso debía morir. Entonces, tenían en su conciencia inscrito este conocimiento del bien y del mal. Ok. Dios te bendiga, Lirio. Tengo aquí a alguien que se llama Lirio. Ok, bueno, seguimos adelante. Entonces, el asunto es que a partir de ahí, entonces, de que el ser humano, pues, come del fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, tiene entonces una responsabilidad. Dios le otorga una responsabilidad que es vivir de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a ese conocimiento que Dios había puesto en ellos. Hasta el momento Dios no le había dado leyes, como el caso de Moisés, ni en los tiempos de Jesús, ni de Pablo, sino que lo que había hasta el momento es despertado su conciencia, y parte de su responsabilidad ahora del hombre era vivir de acuerdo al conocimiento del bien y el mal que Dios ya había puesto o despertado en ellos. Aparte, tenía otras responsabilidades. Recuerden que estamos viendo 4 elementos en cada dispensación: el estado del hombre, que ya lo vimos ahora, y ahora vamos a ver la responsabilidad que Dios le da al hombre.
como vamos a ver a través de diversas dispensaciones, hay responsabilidades que pasan de una dispensación a otra y otras que no. Por ejemplo, hasta ahorita en ningún momento se le dijo que guardaran la ley porque no se le había dado la ley, ni que guardaran el sábado, ni que hicieran diferencias entre alimentos, porque nada de eso se le había dado. Pero sí, desde que el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, una responsabilidad es mostrar la imagen de Dios en el ser humano. Otra responsabilidad que Dios le dio en la dispensación pasada es que era que tenían que fructificar y multiplicarse. Ahorita, en esta dispensación, todavía parte de su responsabilidad también, la dispensación de la conciencia, también es fructificar y multiplicarse. En la dispensación anterior, parte de su responsabilidad también era cuidar o labrar el huerto de Edén. Ya esta no es responsabilidad ahora porque fueron echados del huerto de Edén, pero sí, al haber sido despertado su conciencia, pues tienen entonces que vivir de acuerdo a el conocimiento del bien y el mal que Dios pone en ellos. Entonces, este es un punto, bueno, importante. Lo que sí es entonces, eh, el ser humano entonces empieza a fracasar, que son el otro elemento que vamos a ver, el fracaso del hombre ante las responsabilidades que Dios le da y el juicio de Dios a causa del fracaso. Dentro del fracaso del hombre vamos a ver algunas porciones bíblicas. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y vamos a ver qué sucede aquí. Bien. Hasta este punto de Génesis 6, bueno, la humanidad ya había crecido un tanto, se habían multiplicado, habían fructificado y había cierto número de seres humanos. Pero ¿qué sucedió? Génesis 6:5, mire lo que nos dice. ¿Sí lo puede leer alguno de ustedes? Sí, voy. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok. Entonces vemos ahí la maldad del ser humano. Ellos tenían que reflejar la imagen de Dios y vivir de acuerdo a la conciencia, al conocimiento del bien y el mal que Dios había puesto en ellos, rechazando el mal y haciendo el bien. Pero aquí entonces se inclinaron hacia la maldad, entonces se deformó su camino, se corrompieron, y hay otra porción bíblica que habla aquí cerca de acá, que dice que toda carne se corrompió, aún la de los animales. Recordamos que una de las consecuencias de el pecado, de haber entrado el pecado a través del hombre a la humanidad, es que la tierra fue maldita por su causa. Y esto empezó, una de las consecuencias del pecado es que no solamente afecta al ser humano, sino que afecta a toda la creación. Hasta el momento, los animales no eran carnívoros, no se comían unos a otros, porque la muerte no había aparecido. Lo sabemos porque la muerte se introdujo con el pecado. Entonces, los animales antes no eran carnívoros porque si no, necesariamente tenían que matar y la muerte no existía antes de la caída. Entonces, eran vegetarianos, comían hierba, vegetales, etc. Entonces, a partir de ese momento, toda carne se corrompió, ya en este punto, en Génesis 6, incluso ya los animales ya empezaban entonces a cambiar y volverse carnívoros y atacar unos a otros. Y en parte por eso entonces es que viene entonces el juicio de Dios sobre toda la tierra. Entonces, independientemente de que toda carne se había corrompido, en esta etapa hubo algunas personas que la Biblia menciona que sí hicieron el bien. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, versículos 3 y 4. Hay tres personas en esta dispensación que la Biblia, quizás pudo haber alguien más, pero la Biblia dejó registro de esto, de que estas personas agradaron a Dios. ¿Quién serían estas personas? ¿Quién me puede decir? A ver. Que estoy buscando. Hebreos 11, del 4 al 5.
hasta el 7. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué 3 personas se mencionan en ese periodo ahí, en esa porción bíblica? Es Abel, Enoc y Noé. Exactamente. Abel, su justicia fue que él ofreció un sacrificio excelente delante de Dios. Entonces, hay un hecho memorable dentro de esta dispensación, es el primer asesinato que se comete, que es el asesinato de Abel, en este caso, también por parte de su hermano Caín, que él lo mata, y él precisamente traicionando su conciencia, haciendo lo que no era correcto, porque conocía el bien, conocía el mal, pues mató a su hermano. Y aquí es interesante notar que le agradó a Dios el sacrificio de Abel y no le agradó el sacrificio de Caín. Esto viene, vamos a ver un momentico, en Génesis capítulo 4. Un momentico, vamos a detenernos ahí. Fíjense lo que dice ¿Cuál, aquí, perdón? Génesis 4. Dice Génesis 4:4. A ver, léelo ahí. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Sigue el 5. 5 también. Sí. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, fíjense que los dos trajeron ofrenda. El problema es que Caín trajo su ofrenda también. La ofrenda que trajo Caín, según el versículo 2, es que trajo del fruto de la tierra. No era en sí el tipo de la ofrenda lo que le agradó a Dios, que le agradara más el de animales que el de los frutos, sino que la Biblia especifica que Abel trajo lo mejor y Caín no dice que trajo lo mejor, trajo algo, trajo del fruto de la tierra. Entonces, ahí hay un principio de que Dios es digno de que demos lo mejor. Abel lo entendió, dio lo mejor, y Caín aún no entendía que Dios es Rey de Reyes y es el Señor de Señores y que merece lo mejor de nuestra vida. A pesar de eso, cuando él estuvo cabizbajo, pues Dios le llama la atención, ya en los versículos posteriores, 6, 7, 8, y Dios le dice que el pecado está a la puerta, pero que él se puede enseñorear, o sea, de él, que lo puede vencer, pero Caín sucumbe ante el pecado, ante la tentación, se deja llevar por la envidia y llega y termina matando a su hermano. Él podía tomar otra decisión, tenía libre albedrío, tenía el conocimiento del bien y el mal, y sin embargo se dejó arrastrar, en este caso, por el pecado. Otro personaje interesante, que bueno, lo mencionamos en hebreo, fue Enoc. Enoc dice que él caminó con Dios. Vamos a leerlo. Un momentico acá. Ahora le digo la porción bíblica exacta. ¿Cuál es? Génesis 4:18. Mejor, vamos a ver los Génesis 5.
Génesis 5, versículo 21. Y vamos a ver 21 y 22. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Ajá. Y fueron todos los días. Sí, en total Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Sí. ¿Le sigo? Sí. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Hasta ahí. ¿Por qué le dije que leyera esta acá? Fíjate algo interesante de Enoc. Dice que estos tres justos que vivieron esta dispensación, Abel, Enoc y Noé, Enoc dice que caminó con Dios, pero él no caminó con Dios toda su vida. Dice que él engendró a Matusalén, en el versículo 21. Dice, y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Según el versículo 22, después que engendró a Matusalén. ¿Qué pasó? Que él comenzó a andar con Dios, a caminar con Dios, después que le engendra a Matusalén. Matusalén, antes, los nombres de las personas se le ponían con propósito porque todos tenían significado. El significado podía ser una señal profética del carácter de esa persona, podía ser una señal profética de los tiempos, o podía representar el estado de las personas en el momento de que concibieron a este hijo. Por ejemplo, Benjamín significa hijo de mi alegría, pero antes de ponerle Benjamín le iban a poner Benami, que era hijo de mi dolor, y Abraham le dice que le cambie el nombre. Por ejemplo, Jesús significa salvación o salvador porque él iba a salvar. Moisés, tomado del río porque precisamente lo tomaron del río. Y así cada uno de los nombres tenía un significado. Por ejemplo, etcétera. Hay otros nombres. Abraham, el padre de la padre excelso o excelente, es lo que significa, pero Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, porque es lo que él iba a hacer. En este caso, Matusalén significa cuando muera vendrá el juicio. Al parecer, cuando Enoc engendra ya a Matusalén, él tiene en ese tiempo alguna revelación, algún encuentro con Dios, y Dios le muestra de que cuando ese niño muriera, pues iba a venir juicio. Y entonces por eso le pone Matusalén, que significa cuando muera vendrá el juicio. Y le pedí que leyera hasta el versículo 27, porque dice que Matusalén en sus días fueron 969 años, el hombre que más duró sobre la tierra, porque cuando muriera Matusalén, pues iba a venir el juicio de esa dispensación por la maldad del ser humano que se había multiplicado. Entonces cada año que vivía Matusalén era una extensión de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y clemente. Entonces, como estuvimos hablando, luego del fallo del hombre, pues viene siempre en cada dispensación, pues viene un juicio de Dios. No viene inmediatamente que el hombre falla, sino que Dios en su misericordia extiende tiempo, da advertencias. En este caso escogió al justo Noé, que es el tercer personaje en esta dispensación, para advertir, pero no le hicieron caso, porque hasta ese tiempo nunca había llovido, según la Biblia, sino que la tierra era regada como por un vapor de agua. Entonces él hablaba de que iba a venir lluvia, que iba a venir agua del cielo, de que la única vía de salvación era el arca que Dios le pidió que construyera, pero la gente no le creía porque nunca había pasado esto. De igual manera, es un simbolismo de igual manera lo que va a pasar en este tiempo. El arca de salvación es Cristo. Nosotros predicamos de que un día Cristo volverá, nos llevará al cielo, pero la gente no nos cree
hasta que suceda cuando ya no haya remedio. Entonces, ya el tercer elemento que vamos a ver, o el cuarto elemento que vamos a ver en esta dispensación es el juicio de Dios a causa de la maldad del hombre. Esto vamos a verlo en Génesis, capítulo 7. Génesis, capítulo 7. Sí, Ajá. Vamos a leer un momentico desde el 6 para verlo un momentico. En el 6.3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces, hasta ese punto hay varias interpretaciones de este versículo, de que a partir de ese momento que Dios le habló a Noé, pues quedaban 120 años nada más para que él destruyera o mandara el juicio, o que acortaría la vida de los seres humanos hasta los 120 años. De igual manera, es un juicio de las dos formas que se interpreta. Entonces, iba a ser destruido todo ser humano, pero el versículo 8 del capítulo 6 nos dice algo interesante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, bueno, a Noé, Dios le orienta ya en el resto del capítulo 6 que construye un arca y que la calafatee y le dé ciertas medidas para que se salve los animales, dos animales de cada, una pareja de animales de cada animal impuro y 7 parejas de animales de cada animal que fuera puro. Entonces, ya el juicio se consuma como tal en el capítulo 7. Les digo el versículo exacto. sí. En Génesis 7, el versículo 11. Dice, en el año Dice, léalo usted, hermana, léalo. cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Ajá. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies. Bueno, y ahí solamente se salvan estas 8 personas y estos animales que les di. Entonces, este es el juicio a causa de que el hombre se corrompió y transgredió las responsabilidades que Dios le había dado en esta dispensación. Entonces, este hecho es el que marca entonces el fin de esta dispensación. La dispensación de la inocencia comienza con la creación, termina con la caída, y la dispensación de la conciencia comienza con la caída y termina con el juicio del diluvio que viene en este versículo bíblico. Entonces, es importante que estos eventos los sepamos ubicar en una línea del tiempo. Les comparto acá la pantalla. ¿Sí ve la pantalla, verdad? ¿Sí ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir construyendo esta gráfica o esta línea del tiempo a través de cada clase, de modo que nosotros podamos ubicar eventos y personajes y hechos a través de las dispensaciones. Estas marcas van a ir representando las diversas dispensaciones. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la primera dispensación, inocencia, acá conciencia, ¿verdad? Y vamos a tener en cada punto un comienzo acá y un fin de cada dispensación. Esto es importantísimo que lo conozcamos cuando comience cada una. Aquí empieza con, en este punto, comienza la dispensación con la creación, termina con la caída.
Esta comienza con la caída y termina aquí con el juicio del diluvio. Personajes importantes, la primera dispensación, la inocencia, tenemos obviamente a Dios, tenemos a Adán y a Eva. En la segunda dispensación tenemos a estos tres personajes que mencionamos, Abel, Enoc y Noé. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, a ver qué otro elemento se nos queda por compartir. Ok. Bien. Entonces, bueno, ya empiezan el nuevo comienzo a partir de el juicio del diluvio. Justo cuando muere Matusalén, pues entonces es que se derrama entonces las aguas del diluvio, ocurre el juicio. Eso es una extensión de la misericordia de Dios. Como vamos a llamar asuntos extra esto, pero quiero compartirles de todas maneras algunas investigaciones que se han hecho sobre la veracidad, porque el libro más atacado entre los incrédulos del mundo y las personas que son contrarias a la fe es el libro del Génesis. Y bueno, ya quiero informarle que realmente el arca de Noé pues, se encontró. No sé si pueden ver aquí la pantalla. Aquí les voy a presentar rápidamente. ¿Sí pueden ver? ¿Sí ven, hermano? Sí, se ve. Ok, bueno. Acá, por ejemplo, en esta vista de acá, si pueden ver el mouse acá, esto es una vista superior de un asentamiento rocoso que se encuentra por Armenia, por allá, en el monte, bíblicamente se llama el monte Ararat, y que sospechaban que tenía una forma de barco y que pudiera ser pues el arca de Noé. Pues allá fue un investigador llamado Ron Wyatt, eso lo pueden buscar en la red, y este hombre luego de muchos años trató de entrar porque es un lugar de difícil acceso, además que el gobierno no le daba permiso, lograron entrar, lograron llegar ahí y midieron todo este terreno y coincide con las dimensiones del arca que Dios le mandó a Noé construir. No le daban permiso a este hombre para hacer excavaciones en el lugar y solo podían hacer mediciones y exploraciones con algunos equipos y resultó que, déjame poner acá, otra búsqueda. Para que lo vean. Este es el personaje, Ron Wyatt. Y por medio de algunos equipos, pues, le hizo rayos X y investigaciones ultrasónicas a la Tierra para descubrir si abajo había alguna estructura. Y sí encontraron varias cosas. Esta imagen que vemos acá, que le estoy presentando aquí, y esta también es otra, si ven estas líneas sobre el terreno, estas líneas se trazaron a partir de, con unos detectores de metales, encontraron remaches de metal, y donde quiera que había un remache de metal, pues podían una marca, y luego unieron las marcas y vieron que se formaban líneas, y estas líneas describen como la estructura del barco que colapsó con el tiempo. Bueno, la madera se fue pudriendo con el tiempo y colapsó, y quedó más o menos una idea de cómo era la estructura colapsada. Luego hicieron algunas investigaciones y encontraron que debajo de la tierra se podían encontrar estructuras. Hicieron algunas pruebas. Esta es una imagen aquí de un remache de bronce que encontraron, o de metal, con los cuales utilizaron para sujetar las maderas del arca. Esta que vemos acá a la derecha, donde tengo el mouse acá, esta piedra con un hueco arriba, tiene algunas inscripciones del tiempo de los templarios, los cruzados, porque ellos entendían que esta pertenecía al arca, fueron usadas como ancla. Varias como estas se encontraron ahí, y se encontró también una aldea cerca de ahí, y la aldea se llama la aldea de los 8, porque fueron 8 personas desde tiempos antiguos, las que salieron del arca. Entonces, bueno, se logró hacer un modelo 3D de cómo era el arca a partir de estas investigaciones.
y se confirmó de que verdaderamente era el arca. Además que se logró al final, varios años de investigación y un temblor en esa área, y el temblor descubrió un pedazo de la estructura que estaba sumergida en la tierra, porque no le daban permiso de excavar, y lograron sacar ese pedazo y le hicieron pruebas, y era madera petrificada, y trataron de hacer pruebas para ver si la madera, cuántos años tenía la madera, cuando estaba viva, el árbol que lo cortaron, cuántos años tenía, y encontraron algo sorprendente, porque los años de un árbol de vida, de un árbol, cuando usted lo corta, hace una sección transversal, los anillos que tiene el árbol dicen cuántos años tiene el árbol, y los anillos se forman con los ciclos de lluvia anual. Entonces, tantos anillos tiene como tantos años tiene el árbol. Resulta que la madera petrificada no tenía anillos, y eso coincide perfectamente con la descripción bíblica de que no podía tener anillos porque nunca había llovido hasta que ocurrió el diluvio. Por tanto, si nunca había llovido, no podía tener anillos esta madera. Si hubiera tenido anillos, pues no era el arca de Noé. Entonces, se hicieron una serie de descubrimientos confirmando que realmente el arca de Noé, este hallazgo verdaderamente es el arca de Noé. Bien, entonces, de forma general así, este es lo que tenemos que ver sobre la ¿Cómo lo buscó, hermano? Lo pueden buscar, así les comparto nuevamente para que vean qué rápido lo busqué. Buscan el arca de Noé, Ron Wyatt. Así. Este hombre no solo encontró el arca de Noé, tiene varios hallazgos. El cruce del Mar Rojo tiene videos también explicándolo. Está muy interesante, lo pueden ver. Encontró el paso del Mar Rojo también, otras ciudades perdidas y otras cosas así. Es un prominente arqueólogo y es cristiano también. Entonces, y sobre todo en aquellos tiempos, cuando lo hizo en los años 80 y tantos, que no había tantos recursos como lo hay ahora. Y en momentos difíciles, fue realmente notorio lo que hizo. Entonces, lo pueden buscar ahí, y son argumentos que no es que creamos el arca de Noé porque ahora este señor encontró esto, ¿no? Lo creemos porque la Biblia lo dice, pero qué maravilloso que Dios ha sacado a la luz todas estas cosas para confirmar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, le invito a que busquen ahí. Se van a encontrar gente también criticándolo, pero oigan el video de él explicando todo lo que él hizo, cómo lo hizo, y van a encontrar realmente cosas muy interesantes. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, importante saber de las dispensaciones, bueno, el nombre, ubicarla en la línea del tiempo, con qué evento comienza, con qué evento termina, personajes dentro de las dispensaciones, el estado del hombre en esa dispensación, la responsabilidad del hombre, conocer el fallo del hombre y el juicio del hombre en la dispensación. Sobre eso le voy a hacer algunas preguntas, las voy a poner en el Classroom. También le voy a mandar una formulario de autoevaluación con algunas preguntas muy sencillas de la clase, y con ese formulario inmediatamente le da la calificación de la clase, pero también me sirve a mí como evidencia de que usted participó en la clase o que vio el video posteriormente. Así que trate de responder el formulario. ¿Alguna pregunta o duda, hermano? Parece que no. Okay. Hasta ahorita no. Bien. Bueno, entonces muchas gracias. La grabación la voy a subir al Classroom y ahí la pueden ver también. ¿Ok? Por si tienen alguna duda. Y también la voy en el Classroom, y la vamos a poner también en el grupo de Facebook de este instituto virtual. ¿Ok? Ok. Bueno, Dios les bendiga entonces, hermano, y la paz de Dios a todos. Gracias. Amén, igualmente.